Si alguien no quiere aparecer, pues que ponga la cámara en negro. Es la segunda reunión que hacemos. Hoy la moderaré yo. Y antes de empezar, primero quería decir que todas las reuniones que hacemos en la Fundación Seitai Barcelona son gracias a nuestro maestro Kachumi Mamine. Y porque sin su aportación no podríamos hacer nada. Pero en particularmente esta, que es seminarios sobre los escritos, palabras o reflexiones de Kachumi, pues particularmente esta lleva su nombre. Y es un homenaje, por tanto, todas las reuniones son un homenaje, esta lo es más, que lleva su nombre, y es un homenaje, pues, porque por sus años de dedicación, toda su vida dedicada al Seitai, pero también por su gran aportación, no solo por su dedicación, por su gran aportación. Y eso es lo que nos reúne a nosotros. Dicho esto, la sesión de hoy, o el seminario de hoy, seguimos en la línea de no concluir nada, de compartir reflexiones, y del seminario del mes pasado hemos seleccionado dos temas. En el escrito que se os ha enviado aparecen los diferentes temas que se hablaron y hemos seleccionado dos. El primero es cómo distinguir el movimiento espontáneo o el yo espontáneo de la manifestación compensatoria de la TPE, y este lo introducirá a María Cinta y después Constanza. Y después el segundo tema era referido a cómo combinar el yo vestido, yo espontáneo, en una era informática que quizás pueda ser una TP de la humanidad, y lo introducirá a... Ay, perdón, me he equivocado, perdón. El primer tema lo introducirá Marta y continuará Constanza, y el segundo tema María Cinta y lo continuará a Rosa. Las intervenciones de las dos primeras personas de cada tema hemos dicho que sean breves, como máximo 5 minutos, y por tanto hay dos temas, haremos dos bloques y aproximadamente 40 minutos por cada tema. Si el primer tema se agota antes, pues daremos paso al segundo tema. Si no, yo moderaré, cortaré y pasaremos al segundo tema. Este es el planteamiento. Entonces, quien quiere intervenir, pues yo doy palabra. Y así de sencillo lo vamos a hacer. No vamos a concluir nada, vamos a reflexionar con nuestro maestro y en base a sus escritos y a sus palabras. Pues empezamos. Marta, tú empiezas. Te tienes que abrir el micro, Marta, que te lo he silenciado. ¿Ahora? Ahora. Sí. Pues buena tarde a tothom, buenas tardes a todos y a todas. A ver, en este primer bloque, antes de empezar con la reflexión que hizo Constanza y que va a ser fruto de debate de este primer bloque, me gustaría, para calentar un poco el tema, leeros un ejemplo que he encontrado en un texto de Katsumi, que es muy gráfico y de una manera como muy diáfana de alguna manera define esta diferencia entre consciente y no consciente. Entonces pone el ejemplo de un iceberg, ¿no? Y dice que consciente sería esta parte emergida, mientras que la parte sumergida sería no consciente. Esa parte destinada a esas actividades celulares desarrolladas de manera autónoma en el organismo con sus memorias y demás, ¿no? Entonces, esta parte no consciente, ese iceberg sumergido, en el fondo también está esa idea de, todos conocemos, de Taiheki, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa parte tan nuestra, es ese organismo individual de cada uno y que genera ese fondo propio de lo que llamamos tensión autónoma o tensión A.
¿no? Entonces dice que el consciente, esa parte emergida del iceberg, está dividida a su vez entre una zona espontánea íntimamente relacionada con esa parte sumergida del iceberg y de todas estas actividades celulares, y una parte vestida, asociada, no asociada con esa parte sumergida y con la que la mayoría de nosotros nos identificamos. La verdad es que me pareció muy gráfico y pensé, digo, mira, podemos empezar por aquí, simplemente como para tener idea de estructura, ¿no? Y que a partir de, porque bastante complejo es, ¿no? A medida que vas leyendo dices, qué compleja, ¿no? Es la naturaleza humana. Entonces, cuando tienes al menos una idea, ¿no? Desde nuestra parte vestida, que necesitamos tanto y que nos ayuda tanto, poder entender, ¿no? Nos ayuda. Entonces, a partir de aquí, lo que he hecho ya para introducirnos en el tema, es transcribir las reflexiones que hizo Constanza el otro día en relación a un ejemplo que puse, que era el de que, por un lado, estamos con nuestra mente vestida y tenemos que estudiar, tenemos que organizar una materia, etcétera, etcétera. De golpe nos surge la imagen o la idea de las ganas, ¿no? de compartir con nuestros amigos pues, el salir de copas, ¿no? Entonces Constanza comenta, dice, ante el ejemplo del adolescente, dice, uno se siente inhibido, perdido, va acumulando tensión, lo que quiere es realmente ir de copas. Eso es consciente espontáneo. Y a eso que le surge, dice, yo entiendo que cuando surge el yo espontáneo y hace decir ese soy yo y me identifico conmigo, ir de copas no es suyo. No tengo por qué identificarme con el ir de copas. ¿Ese soy yo o no? Sutil diferencia de esa conciencia de quién eres tú o no. Entonces, a partir de ahí ya, Constanza, te doy paso, que hables tú y además aquí que se genere debate, que es lo importante. Pero sí que, sin entrar en el qué es el yo vestido, qué es el yo consciente, qué está sumergido, qué no está sumergido y demás, lo que sí que está claro, menos para mí lo es, que aquello que me surge a mí es mío. O sea consciente vestido o no, aquello que me surge como duda, como soy yo o no soy yo, realmente surge de mi organismo y de mi persona. A partir de ahí, ¿cómo vamos estructurando el tema? Yo no añadiría nada más. Prefiero que ya cada uno vaya comentando lo que entienda o lo que le sugiere y, por supuesto, Constanza, te doy la palabra ya. No se te oye. Constanza, actívate el micro. Hola, vale. Bueno, que has hablado de un consciente como que está hundido y el consciente vestido, pero hay una mente espontánea, ¿no? Que no es ni consciente vestido ni consciente hundido, ¿no? O sea, el proceso que forma la mente o el consciente del ser humano, cuando es bebé ya empieza a desarrollar un consciente espontáneo, ¿no? Entonces, esto no sé en dónde lo incluyes cuando explicas lo del consciente, ¿no? Porque me llama a mí mucho la atención el desarrollo de este consciente antes de que haya un vestido, ¿no? Es un consciente celular que se va desarrollando, ¿no? Y entonces todo este espontáneo del que hablamos, para mí viene desde este espontáneo consciente también, que no es el consciente vestido. Y este tiene más fuerza que ninguno, ¿no? De hecho, cuando no te expresas espontáneamente, porque entras en conflicto con el consciente vestido, porque ese espontáneo también tiene un consciente. Si no entiendo mal, ¿no? Si no, que me corrijan. Y entonces, pues no sé, bueno, para mí la pregunta era, ¿cómo distingues el yo espontáneo, que es muy difícil de ver? Yo lo veo en los niños, pero en los adultos creo que es muy difícil, porque siempre estamos condicionados, ¿no? O al menos los que practicamos Eitai podemos observar este bloqueo, ¿no? Que no estoy expresándome, que estoy apagado, lo que se ve en todo el mundo normalmente, ¿no? Esta falta de brillo, no expresar el deseo. Y mi pregunta era, ¿cómo distingues esta? Sí que se distingue cuando no hay el yo espontáneo, ¿no? Pero cuando alguien actúa desde una manifestación que es como, quizá como recurso, ¿no? Y bueno, más que nada era mi pregunta. No que fuera a exponer, pero un poco también hablar sobre esta
mente espontánea. No sé si llamarle yo espontáneo, y tú hablas de dos conscientes, ¿no? No consciente y consciente, pero hay algo más allá de esta expresión nuestra que viene con un consciente espontáneo. Pues no sé, dejo aquí caer esto. Pues estará en la introducción para que cualquier persona podáis decir lo que sintáis, lo que penséis. Os animo. A mí una de las reflexiones que quizá me ayudaría, y no sé si lo voy a liar más, pero es, a mí cuando se habla de consciente espontáneo, o yo vestido, lo espontáneo sería la parte orgánica, lo vestido sería lo que la cultura va integrando, ¿no? Y esto durante mucho tiempo ya me quedaba bien como expresión. Pero el otro día, mirando a mi gato, yo me doy cuenta que el gato en mi casa tiene una serie de hábitos que se ha acostumbrado, que si estuviera en la selva o en la montaña no tendría. Entonces yo pensé, pues debe tener una parte espontánea, pero debe tener también una parte vestida porque se ha adaptado a mis costumbres, a mi hora. Entonces yo pensaba, ¿y qué nombre le pondríamos para diferenciar cuando yo hablo de lo espontáneo de mi gato y de lo vestido de mi gato? ¿Cuál sería lo espontáneo de una persona o lo vestido de una persona? Entonces no sé si me falta alguna palabra o que realmente es bastante enredado, ¿no? Tal como decía Constanza en este momento, que a veces te entras en un mare magnum de imaginación, de ideas, de sentimientos, que te hace como un poco complicado verte. ¿En qué Bueno, yo lo digo. momento está actuando lo espontáneo? ¿En qué momento está actuando lo vestido? Sí que es verdad que hay momentos que digo, una vez ha pasado, esto me parece que es más mío, y ahí volvería a entender un poco más lo espontáneo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo aquí. Pues que, por ejemplo, en los niños no hay un consciente vestido, pero hay un consciente espontáneo. Yo voy a este consciente espontáneo que permanece en nosotros seguro y que luego vas agregando un consciente vestido. Me refería a esto, no sé en el gato cómo ves, pero desde luego que lo puedes educar. Ahora no brillará igual que si lo hace él por sí mismo, ¿no? El gato quedará un poco más atontado, más humanizado. Aquí sí que me gustaría comentar algo, y es en relación al otro día, que cuando decía lo que a mí me sirve, el ejemplo aquel de cuando tenemos sensación de ir al baño, de tengo pipí, ¿no? Y de alguna manera toda esa dinámica interna, ¿no?, que surge de esa vida interior mía, se hace consciente y a partir de aquí yo actúo, ¿vale? Y un poco me sugiere esto porque me decían, ¿qué ejemplo más simple has puesto, ¿no? Y yo pensaba, digo, es que realmente el comportamiento humano es tan complejo, es una cadena tan compleja, que si no vamos eslabón por eslabón y no vamos entendiendo, no simplificamos nada. Entonces, para mí, de entrada, entender que hay una dinámica propia que actúa sin que yo piense, ¿no? Porque en algún momento se me hace presente, ¿no? O sea, se me hace consciente, pero surge de esa parte sumergida, ¿no?, del iceberg. Lo digo porque precisamente Katsumi no introdujo otro concepto. Él habló de consciente espontáneo y de consciente vestido. Y simplemente la duda no está cuando esto se combina. Porque parece como si consciente vestido no fuera realmente lo bueno. No. Aparte de la importancia de esas herencias culturales que tenemos, lo que pasa es que se viven de una manera intensa que se convierte en
verdaderamente nuestra identidad. Cuando lo importante es que se conjuguen. Cuando hablo de esto de ir al baño o cuando hablo o Maite habla de su gato, es que hemos podido conjugar el siento ganas de hacer pipí, no me lo hago encima, ¿no? Que es muy cómodo además, pero no me lo hago encima, me voy al baño, ¿no? Hay una parte educada que nos dice hay que ir al baño. Y los gatos también han aprendido esto, ¿no? Ay, pues mira, a mí me han dejado este cajón aquí, cuando tengo esta necesidad, yo no voy por el campo, puedo hacerlo aquí. Si esto se conjuga, ¿no? Digamos que algo fluye y en eso y en tantas cosas, ¿no? Entonces, estas pinceladas son las que poco a poco, a lo mejor, en el tiempo nos ayudan a que estos comportamientos más complejos se puedan ir entendiendo, ¿no? Bueno, en esto se entiende, ¿no? Pero en un niño, en la educación de un niño que está estudiando algo que no le gusta, que le va a afectar toda la vida, esta falta de expresión de su espontáneo, ahí me refería, cómo ese niño se empieza a manifestar cuando no está haciendo lo que realmente lo haría brillar, ¿no? Entonces, estas diferenciaciones ya de educación, de cultura, que no es que la cultura esté mal, pero cuando se usa mal, ¿no? Que no se puede coordinar con este espontáneo, cada uno. Era un poco la pregunta cuando tú ves que alguien se está expresando y dices, esta persona hay algo que no me llega, ¿no? Y cada sutileza en cada uno, y que es difícil de ver, al menos para mí, ¿no? Y supongo que también es más fácil de ver cuando haces yuki, ¿no? Porque ves las zonas que están tensas. Entonces, si está tensa en las mismas zonas de Osei vertical, pues dirás, este tío pues tiene Osei vertical y está tenso y se está expresando desde otro lugar, ¿no? Pero cuando no estás haciéndolo así y tienes que ver a la persona, en este sentido, me refería, la experiencia que hay que tener para poder ver, ¿no? Aparte de que cuando alguien se expresa desde el espontáneo, efectivamente luce, se nota, no molesta, te agrada, ¿no? Te gusta estar con esa persona, ¿no? Hay algo de eso. Un poco iba por aquí, aparte de lo que estás explicando, ¿no? Del consciente vestido y consciente espontáneo. No sé, creo que quería hablar María Cinta. Ah, sí, perdón, es que antes empezaba a hablar, no tenía Perdona. el micro ni la palabra pedida. Yo quería, a propósito de los animales, del gato, la gata o gato de Maite, normalmente se habla de ensinistramiento con los animales, ¿no? Sí que lo podemos trasladar a educación, pero hay algo como un entrenamiento de hábitos de los que el gato no es consciente. Él puede hacer según qué, porque tiene una recompensa, hay algo como de reflejos condicionados. Y esto es distinto de la actividad humana a partir de los 2 años, en que sabemos lo que sabemos, ¿no? Sabemos que hacemos algo y por qué lo hacemos, lo vamos comprendiendo a lo largo de la vida, el por qué. Pero si se hace pipí aquí y no allí, en los gatos y en los animales se entrena. Hay animales más entrenables que otros. Hay animales que es imposible entrenarlos, pero hay muchos animales que sí, ensinistrarlos o entrenarlos, ¿no? Esto es diferente de la educación, aunque llamemos también educación a eso. Bueno, esa es mi reflexión sobre lo de los animales que me has sugerido. Bueno, yo como moderador creo que lo que ha planteado Maite ha abierto otro tema o conjuntamente, que ahora María Cinta lo ha expuesto, creo que de manera bastante clara. El animal, como no tiene consciente, pero se le puede condicionar. En cambio, en el ser humano hay el consciente instruido o vestido que te condiciona, el consciente espontáneo, y también puede existir, que es lo que estaba planteando Maite y María Cinta respecto al animal, también un condicionamiento por hábito, por costumbre, por refuerzo, por lo que sea, del cual la persona no es consciente. Entonces, se abre aquí como otro espacio más para poder reflexionar. Quizás habría que es lo que estabais planteando, reflexionar, porque claro, el punto nuestro de reflexión inicial era cómo distinguir el consciente espontáneo
la mente espontánea de la manifestación compensatoria del ATP, que no es espontáneo, sino que es una manifestación para aflojar la ATP. Venía de aquí el tema de la semana pasada. Pero claro, en realidad nuestro tema es este, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos al yo espontáneo, a la mente espontánea, al consciente espontáneo? Y entonces, del vestido, pero también ha aparecido aquí el tema de aquel condicionamiento que la persona humana tiene por condicionamiento como un animal, y en realidad también esto le está impidiendo la manifestación de su yo espontáneo. Es que yo creo que tal como se expone, pareciera que lo espontáneo es la acción, la respuesta de los organismos, pero lo espontáneo también es el pensamiento y la deducción. Esto también puede ser espontáneo, y muchas veces a esto, o yo he tenido épocas que ya cuando habla demasiado, lo que sea, ya decimos vestido. Y sin embargo, en el ser humano, esta capacidad de razonar forma una parte tan importante como la capacidad de actuar, la capacidad de querer, la capacidad de enfadarse, todo esto. Pero cuando viene el pensamiento, ya hay como una tentación de catalogarlo. No, es que tú lo estás haciendo desde el punto de vista vestido. Y hasta casi nos enfadamos si nos dicen que tú has hecho algo vestida. Y no, yo soy tallera, yo todo espontáneo, porque es lo bueno. Y ahí yo creo que, bueno, por eso me parece interesante este tema, ¿no? Porque no puede ser un insulto decir que es vestido, y además el pensamiento, la reflexión en el humano es tan espontánea como lo es un eructo, o como es un grito, o como es un amor. Mira, Maite, o todos, dice Katsumi, algo desata nuestra imaginación o nuestros recuerdos. Cierto olor, un sonido, la tonalidad de la luz solar, un ambiente nebuloso, la hoja de un árbol, el rostro de alguien o un no sé qué. Somos perfectamente conscientes de lo que imaginamos o recordamos, aunque no lo hayamos provocado muy conscientemente. En ese mismo sentido, ya a primera vista, determinadas personas nos caen bien o mal, o nos resultan indiferentes. ¿No? O sea, evidentemente el mundo de la imaginación está impregnado de eso. No solo la sensación de cualquier dinámica interna orgánica, sino todo lo demás también, ¿no? ¿Y cómo ir observando esto? Pues en algún ejemplo, cuando Katsumi dice, bueno, o alguien dice, no tengo miedo, dice, no tengo miedo, y no respira profundamente. O sea, una cosa es lo que verbaliza y la otra es lo que su dinámica interna está mostrando. Y ahí, gracias, que tenemos Katsuben y Yuki, para realmente ir conjugando esto y ver realmente dónde va, ¿no? En qué dirección se toma cuando observamos a alguien o cuando nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Yo os animo, a los que no habéis hablado aún, a que abráis el micro y digáis lo que os parezca. En la línea esta que decía Maite, lo que te sale en la cabeza, también. Vestido espontáneo, da igual. Va. Yo quería comentar una cosa, que a ver si los explicar bien. Parece como que, como decía Maite, ¿no? Que lo válido es el yo espontáneo, y el yo vestido queda un poco como devaluado, ¿no? Entonces yo me pregunto, me lo pregunto, ¿sería posible tener una vida social si no tuviéramos un yo vestido? Porque claro, si solo actuamos espontáneamente a nuestros estímulos, entonces, ¿cómo se produce la convivencia donde para convivir
para hacer un trabajo en equipo, para colaborar, para apoyarse emocionalmente, a nivel de sentimientos, siempre hay que renunciar a alguna parte de nosotros, de nuestra voluntad o de nuestro deseo en beneficio de esta convivencia y de este trabajo en común. Buena pregunta. Interesante. Sí, esto es más tema del segundo bloque, pero lo retomamos, sí. Vale. ¿No? Sí, sí. Bueno, pero yo veo que nos estamos saliendo del tema, ¿eh? Sí, porque por nadie eso. ha dicho cómo diferenciar el yo espontáneo de la manifestación compensatoria. Estáis hablando todo el rato que si el vestido, el consciente, no sé qué. Yo hice una pregunta concreta. ¿Pero tú qué Y quieres? esta ¿Receta? observación es la que digo que es difícil de ver, que alguien tiene las herramientas para enseñarme cómo observamos esto en la vida cotidiana con la gente. No, no estoy de acuerdo, Constanza, porque por Pero si ejemplo, esta era la pregunta, Luis, la pregunta que tú pusiste, que dijiste, que dije yo, ¿cómo diferenciamos la manifestación del yo espontáneo a la manifestación compensatoria? sí, pero Marta ha dicho un criterio. Marta acaba de decirte un criterio, ha dicho cómo va la respiración de la persona. Bueno, y más cosas podemos decir a esto. La respiración, la persona está apagada, no brilla, está insegura, tiene miedo, etcétera, etcétera. Eso es la no manifestación, pero en cosas así. Yo no digo en el punto ya último, de último recurso. Hagamos un segundo recurso, ¿no? Donde es más sutil la diferencia y es difícil de observar. Y esto es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Estamos por la calle y decimos, este tío que está hablando ¿desde dónde? No está ya enfermo, no está en pánico, no está deprimido. Luego llegará. Antes de eso, ¿cómo observamos esa manifestación compensatoria en el día a día, que es como estamos todos, ¿no? Un poco de eso iba por ahí, si tenéis ejemplos, sutilezas, no sé, es una pregunta normal, me parece. No para enrollarse en la dialéctica del espontáneo, no espontáneo, sí que está bien, pero la pregunta es y una la pregunta posición era esa. vestida. Es una Si alguien me pregunta puede vestida, aportar algo, yo ¿no? agradezco. ¿Te puedes arriesgar a que se diga esto? Es una pregunta vestida. Porque Claro. exiges una receta. Total, con mi TPE que tengo de no sé dónde, si tú me la estás observando, me la dices, por ejemplo, no hacemos más dinámico, más práctico. No sé dónde tienes la TPI. Bueno, pero vamos a retomar la pregunta de Constanza, que en realidad era el inicio, ¿no? ¿Cómo distinguir el yo espontáneo de la manifestación compensatoria? Esta era... Bueno, yo digo algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, me surge un ejemplo de una persona que tiene mucha hambre y le sale enfado, ¿no? Se pone nervioso y dice o dice cosas o hace algo que no pertenecen a él cuando no tiene hambre, ¿no? Entonces tiene un recurso y se apoya y puede decir algo que para mí es una manifestación compensatoria, ¿no? Y bueno, tiene que entender cómo está hecho, ¿no? Y lo que se queda siempre es lo de fondo, ¿no? Y bueno, pero también sabemos que no están solo manifestaciones espontáneas, o bueno, para mí es así, del Osei de Tayeki, sino quizá también espontáneamente uno bueno, le sale una manifestación del Osei vertical porque todos tenemos los 5 movimientos, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de observar minuciosamente, ¿no? Y saber cómo estamos hechos y observar. Y cuando observa a una persona, si tienes la observación tan desarrollada de captar en una mirada lo que se queda en el fondo de esta persona y lo que sale como recursos, está en buen camino, ¿no? Pero yo creo que sencillamente es una cosa un poco así.
Sí, la capacidad esta, ¿no? De observar. Yo creo que lo que sale espontáneo entra fácil o no genera tensión o puedes decir sí o no. En cambio, cuando hay algo que se va forzando, ahí yo pensaría que empieza a haber algo vestido. Bueno, pero aquí yo estaba, por ejemplo, estaba diciendo una manifestación que es espontánea, ¿no? No pertenece mucho a yo vestido. Digo, aquí Constanza estaba hablando de diferenciar lo que es una manifestación compensatoria de la que es una manifestación, decimos, de lo espontáneo, ¿no? Del Taijiki, para Sí. mí. Y, bueno, no lo ha dicho, pero estaba hablando un poco de esto, ¿no? De los Y no quería decirlo, pero yo lo veo así. Sí. Yo creo que el yo vestido es un tema un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, y luego dejo palabra a María Cinta, pensaba mucho en una persona que está libre, ¿no? Está libre, vive en una modalidad bastante salvaje, ¿no? Y esta persona tiene un sentido de lo que es, una conciencia la tiene, ¿no? Pero bueno, no la expresa con un lenguaje y casi es más como un mono. Hay monos que se miran en el espejo y saben que son ellos, ¿no? Y bueno, cuando empieza el lenguaje, se comunica el pensamiento y este pensamiento viaja a las personas, se modifica y te llega de nuevo. Aquí se crea el yo vestido, ¿no? Entonces, yo creo que cuando algo como está planteado a partir de lo espontáneo, cuando tiene presente lo que es el punto de partida, puede ir bien, ¿no? Cuando se aleja demasiado y casi no se reconoce el punto de partida, yo creo que hay conflicto. Sí, toca, ¿no? Yo veo que nos está costando centrarnos en el tema que es de este bloque, ¿no? Porque no es un tema nada fácil. No es un tema nada fácil. O sea, ¿cómo distinguir la manifestación espontánea de la TPE? Y estamos buscando ejemplos, o no buscando ejemplos, o sea, mezclándolo con la distinción, que es otra cuestión, aunque claro, relacionada, entre si estamos hablando de espontáneo o de vestido. Y no es nada fácil. O sea, si pudiéramos poner ejemplos, a lo mejor nos podríamos centrar y analizarlos. No sé, estoy pensando, a ver, alguien que está en dinámica menos, está esperando, desearía que alguien le llamara. Está esperando que alguien le llame, está esperando que alguien le llame, se está cargando porque necesita esa llamada. Cuando la persona le llama, reacciona mal. O sea, está deseando que le llamen, pero cuando le llama, como ha estado esperando tanto, reacciona mal. Aquí, esta reacción, ¿cómo la veríais? ¿Cómo la veríais? ¿Es espontáneo? Bueno, ya está bien. ¿Cuánto has tardado? ¿Qué te has creído? Para eso no hace falta, ya no tengo ganas de hablar contigo. Cosas de estas que van en contra del propio deseo, porque el deseo es que vaya bien, que me llame, que hablemos, ¿no? Y la reacción puede ser destruir aquello porque ha habido un enfado de tanto esperar. Aquí, esta reacción sería una reacción espontánea, una reacción a través de la TPE. Pues no sé decir, no sé decir, yo lo veo muy mezclado. No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo como moderador me había Es que prometido que no iba a intervenir, pero voy a intervenir muy brevemente. Para mí el principal problema no es este que plantea María Cinta, porque, o sea, es un problema distinguir si es
una reacción de TP, un recurso según... No, me parecía que era el tema, perdona. No. No, está dentro del tema. Sí. Está dentro del tema. Pero para mí lo principal o lo más complicado, lo más problemático es que la persona se identifique con esa reacción. Mientras las reacciones, el ejemplo que tú ponías, estoy dinámica menos, espero que alguien me diga algo, nadie me dice nada, luego me enfado y me irrito y le pego una patada al gato. Bueno, bien, es un problema de la vida. Pero el principal problema es cuando la persona se identifica, dice, yo soy esto. Y cuando se identifica con eso, sea una manifestación de recurso, sea una instrucción recibida, cuando se identifica con eso es terrible, porque entonces la persona, el consciente, la mente, tiene tanta fuerza que la persona difícilmente recuperará la flexibilidad. Mientras no se identifica, hay margen. Es lo que le pasa a un animal. El gato lo ensinistras, pero si le cambias el condicionamiento reacciona de otra manera. El ser humano no. Si se identifica, si dice yo soy esto, entonces ha perdido su libertad. Muy cierto. Esto es ¿La ha perdido o la ha ganado? Porque se identifica en su dirección. Yo creo que la ha ganado, porque de alguna manera le jode o le alegra, pero sabe hacia dónde va. No, Maite, porque no sabe hacia dónde va. En realidad, del ejemplo cojo el que ha dicho María Cinta, quiere que alguien le atienda, está en dinámica menos, quiere que alguien se comunique con él. Cuando se enfada, rompe la comunicación. Si se identifica con el enfado, se aleja del mismo. Bueno, yo quiero añadir algo porque Luis habló una vez de una cosa así. Hablaba de la educación de personas que han tenido como problemas en la adolescencia, por ejemplo, y que se han creado una idea de sí mismos. Por ejemplo, me han dicho esto, los padres han hecho esto y es culpa de ellos, ¿no? O algo que puede ser, me ha repetido muchas veces una cosa y yo me identifico en esto, ¿no? Y luego te comportas en esta adulta de una forma que es diferente de lo que sería sin estos líos, ¿no? Y conocemos, ahora que pienso en esto, conocemos personas que hablan casi de ser una persona que está en búsqueda de dinero, de éxitos, y luego nosotros la conocemos y no pensamos para nada de esto, ¿no? En cambio, hay personas que parecen más identificadas aún del punto de vista espontáneo con estos asuntos, ¿no? Yo creo que así se crea esto de seguir el vestido como si fuera más importante de lo que es espontáneo. A mí me viene una frase, me parece buenísimo lo que has dicho, Luis. Me viene una frase de Mark Twain con respecto, bueno, a todas las cosas que están pasando, donde dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañadas. O sea, cuando ha entrado una idea en la mente, se acabó. Es muy buena, ¿eh? Que sí. Es como es más fácil engañar a ti mismo que convencerte que has sido engañado. Os voy a dejar un último turno de palabras y cerramos el tema aquí. Ya dijimos que no pretendíamos concluir nada, sino compartir nuestras reflexiones para pasar al segundo tema. Rosa. Al micro. Rosa. Abajo, a la izquierda. Ahora. Lo siento, pero aunque parezca que uno se acostumbra, esto es complicado siempre. Yo, a ver, de lo que, para no mezclar bloques, porque pues como luego vamos a hablar de lo otro,
me salía con lo que habéis dicho, que el acercarse, o sea, el observar es evidentemente el tema, ¿no? Porque la observación se hace siempre desde un lugar. Y yo creo que para eso nosotros al menos tenemos una cosa que es muy, muy, muy potente, que es la observación a través de la escucha que se puede hacer desde Katsuge no Yuki, ¿no? Y el entrenamiento. Eso es muy importante, porque es tan importante porque observar al final, observas desde un lugar. Y ese lugar, si es el de la escucha, te permite la observación desde ese lugar de escucha. O sea que en principio tampoco tenemos que hacer experimentos. Me refiero, es lo que hay en ese momento. Y lo que me parece un experimento es, por ejemplo, imaginarnos historias del tipo, eso, estoy esperando una llamada que puede darse, pero ahí tendríamos que estar en ese momento de la llamada de alguien que espera, ver cómo está realmente esa persona en ese momento, porque pueden pasar muchas cosas y el estado es el estado que hay en ese momento. No es el que nos podemos imaginar ahora nosotros, porque seguramente eso es confuso, porque es otra forma de acercarse a la observación, mediante el experimento. Y yo creo que el método que tenemos nosotros de escucha es diferente a experimentar. Es otra forma de conocimiento, que me parece que es una de las grandes potencias que tiene el acercamiento del Seitai, no como está propuesto, porque en esa escucha no solo permites que entre lo que hay, sino que puedes ver el juego que se produce, ese sutil movimiento que hay entre tensión, relajación, integración, y eso, aunque no lo podamos hablar, seguramente lo podemos apreciar y no sé, igual hasta más adelante, pues Katsumi ha hecho un gran esfuerzo en ponerlo en palabras y seguramente nosotros tenemos límites y tenemos que aceptar esos límites, ¿no? Pero yo creo que el método de la escucha es súper importante y a veces queremos hacer algo que no podemos en el sentido de, bueno, vamos a ver si, o como decía Constanza, ¿no? Bueno, y si pasa eso, es que si pasa eso puede ser por muchos motivos, quiero decir, la persona puede estar con una tensión en ese momento, no podemos ahora, sí que podemos, claro, podemos hacer teorías, pero no es la cosa del Seitai, ¿no? Yo creo. Bueno, y ya lo dejo porque si no, bueno, me salen muchas cosas y tengo que Yo creo parar. que con lo que ha dicho Luis hay un punto de partida muy, muy bueno. O sea, a partir de ahí tú miras a la persona y si esa persona está expresando algo y puedes observar su taijeki, por ejemplo, y se identifica con algo que no le cuadra para nada, tienes un camino bastante acortado, ¿no? Sí, pero hablas si me desde lo el planteas tú. desde el punto de vista de Seitai, de observar, tal, me pierdo. Pero con esta No, pero referencia, la hablas verdad siempre, tú estás hablando desde el tú como observadora y habría que ver cómo estás tú como observadora. De ahí la pero tú no pregunta puedes observar también. nada, Rosa, porque todos vamos a observar desde nuestro punto de vista. Eso está claro. Bueno, depende de cómo entiendas la escucha desde el Seitai, ¿no? Claro, Entonces ahí, depende de tu grado de flexibilidad y de apertura que tengas, eso cada uno como esté, ¿no? Pero Marta siempre quiere lo harás hablar. desde tu punto de vista. Marta quiere hablar. Bueno, sí, para rematar un poco el tema. Espera, que saco la manita esta, que no sé exactamente cómo va, pero muy de acuerdo con Rosa, en el sentido de que finalmente nos tenemos que sacudir todas estas cosas y acabar el núcleo, que sería la práctica de Katsugen y de Yuki, que es la que realmente es una fuente fiel de lo que estamos sintiendo o dejamos de sentir, porque finalmente, al final de todo, esa TPE es fruto de la inhibición, de ese deseo profundo que es la tensión A que se genera en nuestro consciente, en nuestro no consciente, y que finalmente, por naturaleza humana, porque la naturaleza humana necesita de ese consciente vestido, ni malo ni no mal, es que lo necesita el consciente vestido. El problema está en esa disgregación. Son ambos los que viven en nuestra naturaleza. Entonces, simplemente me gustaría acabar con una frase que encontré preciosa de Katsumi, que decía, cuando se bloquea la coordinación CBP, sufre desequilibrio, desasosiego, enfermedad y desintegración.
La mente espontánea está actuando junto con este hecho. La mente vestida la hace vivir, marcha, vive y es libre. La mente vestida, ¿eh? La mente vestida que la hace vivir, marcha, vive y es libre. La mente vestida que no la hace vivir, la adorna encarcelándola. Muy bien, pues pasamos con este broche de oro de Katsumi que ha puesto Marta. ¿De qué libro es este broche de oro? Pues mira, si no me equivoco, no hay ningún libro. Aquí es una de estas hojitas que repartía Katsumi, que las dejaba en mitad de la clase. Y lo que sí que os puedo decir es que era del 2010, del 22 También de dice septiembre. otra cosa de la mente vestida, que ante No, una TPE No, tan vamos- genial que es de razonar, no puede hacer nada. Se queda totalmente inservible. También lo dice. Vale, vamos a pasar al segundo tema y lo introduce María Cinta y después tú vas a continuar. Bueno, ya se ha introducido bastante más de lo que en principio estaba previsto. No pasa nada porque es así, es lo que se da. El tema ahora es la relación entre los dos yoes. Eso surgió por una intervención que hizo Alessandro, en que él decía que cómo puede ser que haya dos cuando solo tenemos una mente. Entonces, bueno, de acuerdo con eso, es cierto que tenemos una mente, son dos manifestaciones de esta mente. Para mí creo que es una forma de hablar, digamos, ¿no? O sea, se habla de dos manifestaciones de una misma mente o una mente que puede tener una disgregación, una separación o no, ¿no? Bueno, en relación con eso yo intervine y dije que me parecía que también teníamos que plantearnos no solo el conflicto, sino la posibilidad de buena relación entre ambos yoes espontáneos, o el espontáneo y el vestido, o ambas mentes. Para introducir esto, he recogido algunas de las citas de los textos que os enviamos, de los mismos textos que enviamos, de Katsumi, y después algo que he planteado yo. Katsumi habla: las actividades no conscientes celulares generaron nuestro consciente, en especial al final de la lactancia, cuando se termina de consolidar nuestra CDP singularmente erguida. O sea, en este sentido yo decía, pero es que el yo vestido también es nuestro. Sigue Katsumi: el consciente ha surgido a partir de las actividades celulares no conscientes y así seguirá siendo, porque las actividades celulares no conscientes están generando siempre nuestro consciente. Sin embargo, vivimos fijándonos solo en esa consciencia vestida que paradójicamente está completamente disociada de las actividades celulares no conscientes. Esto supone que la persona, en vez de recuperarse a sí misma, se aleja cada vez más de su esencia. En el conflicto interno, la mente vestida se disocia no solo del organismo y de su actividad, sino también de la propia mente espontánea. Pero vivimos identificándonos más con el yo consciente vestido que con el yo consciente espontáneo, en una disociación que se va acrecentando más y más. Entonces, a ver, yo reflexionaba sobre esto y quería aportar. Seitai, ¿qué nos aporta sobre esto? En síntesis, que las actividades no conscientes celulares dan lugar a la conciencia, la cual da lugar tanto al consciente vestido como al consciente espontáneo. Partiendo de eso, ¿qué nos aporta Seitai? Yo creo, en primer lugar, analizando, Seitai identifica la existencia de las dos manifestaciones de la vida humana, la espontánea y la culturalmente vestida. Dos tendencias que surgen gracias al nacimiento y desarrollo de nuestro consciente a partir del final de la lactancia. En segundo lugar, Seitai logra identificar la separación o disociación que tiene lugar entre estas dos manifestaciones. En tercer lugar, Seitai también identifica el posible peligro o riesgo de conflicto a causa de esta separación, porque se observa que la magnitud de nuestro consciente cultural o vestido no solo
se separa del yo espontáneo, sino que lo olvida, lo relega y pretende poder vivir solamente con el yo culturalmente vestido. En cuarto lugar, Seitai centra la atención de modo preferente en la recuperación del movimiento espontáneo y en el yo espontáneo, mente espontánea, ¿no? Y potencia su observación y su vivencia. Quinto, proporciona una orientación para recuperar la asociación natural entre ambos mediante las prácticas de Katsuben Undo y de Yuki. Continúa Katsumi. La vida moderna necesita contar con alguna realización que permita recuperar el diálogo interior para que el importantísimo yo vestido se coordine con el yo espontáneo natural e individualmente orgánico y psíquico. ¿Y esto es posible? Katsumi dice, sí, esto es posible. Es posible retomar la asociación natural que podría darse entre ambos gracias a incorporar en la vida cotidiana las prácticas Kidio Haruchika no Uchi. Esta es la aportación de Seitai a la cultura humana, ¿no? Esta forma de observar y de prestar atención dando una solución, ¿no? Dando una solución. Entonces, ahora otra vez mis palabras. Lo importante, pues, no es solo recuperar el yo espontáneo y pretender con ello olvidar el yo vestido, sino, desde mi punto de vista, recuperar la asociación natural entre ambos. O sea, integrarlos los dos, reconocerlos los dos en nosotros, porque somos seres naturales, seres culturales, y ambas cosas han surgido de nuestra naturaleza. ¿Y qué ocurre después de tener la experiencia Seitai a través de las prácticas? ¿Sentimos que se recupera algo esta asociación natural? ¿Tenemos experiencias positivas al respecto? Esto era lo que a mí me preocupaba. Y bueno, por mi parte, ya está. Entonces, continúa Rosa. Hola, otra vez. Bueno, yo un poco he llegado en la línea de lo que dice María Cinta. También me causa mucho conflicto me causa, no sé, incomprensión el hecho de que de las palabras, tanto como que haya un yo vestido y un yo espontáneo, y sí que creo que es una forma de hablar. Y un poco ver qué queremos decir o qué querían decir o qué quería decir Katsumi cuando hablaba de eso, que estaba separado, qué es lo que quería decir. Y un poco eso era también lo que me rondaba, ¿no? Antes de eso quería decir dos ideas también que me rondaban de Katsumi, que luego está también relacionado con el tema de cómo relajar o esa tensión que se puede generar de este conflicto, pero sobre todo tenía en la base algo que hacía cuando hacíamos Katsuben, que había una práctica muy intensa y llegabas a un momento de tensión muy profunda o de mucha intensidad. Siempre me acuerdo que Katsumi decía, bueno, es el momento, o sea, de dejarlo. Eso me llamaba mucho la atención porque había algo como que se tensaba mucho y algo que tenía que luego que relajar. Eso lo digo como ideas que están de fondo. Y después el otro que hablaba siempre, o a veces decía, y en eso sí que os pediré la ayuda y que a lo mejor sea para otro tema, pero no quería dejarlo, era el por qué a veces decía que las mujeres a veces teníamos algo que ver en la resolución del conflicto, los conflictos que había en la actualidad, que es exactamente lo que quería decir, porque yo creo que en ambas cosas, Katsumi, ya luego lo hablamos, pero mi idea es como que hay algo de menos, ¿no? O sea, que hay algo de que está muy tenso y ya algo tenemos que soltar para que haya menos, así a nivel general, como ki general, ¿no? O algo así. Y entonces en el tema de la observación del yo vestido y del espontáneo y cómo se puedan realizar, o sea, relacionar positivamente, pues eso, me he encontrado que no es tan difícil, no es tan fácil diferenciarlos o al menos entenderlos según la capacidad que pueda yo tener y los límites, ¿no?, que tengo ahora mismo.
Porque si pensamos, voy a leer un poco porque a veces si no me disperso mucho, entonces un poco como he hecho la reflexión desde, si no os importa iré leyendo. Porque si pensamos que dentro de nuestra propia naturaleza el yo vestido surge del espontáneo, no sé qué quiero decir con eso en realidad. Y le voy a dar un poco el giro para ver si lo entiendo. Entonces, quizás el yo vestido tiene que ver más con mi tipo de predominio, que supongo que es vertical. Estamos en un momento en que hay algo muy vertical y muy más, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión un poco de que si hay algo que en ese yo vestido tiene que ser vertical y más, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque se separa y tiene una forma que además evolutivamente nos hace evolucionar en el sentido de que tenemos un cerebro súper grande y que culturalmente pues se viste de muchas cosas, o sea que hay un predominio muy vertical y de muy demás, ¿no? ¿Y cuándo es espontáneo? O sea, ¿cuándo lo integramos dentro que no es integrar, o sea, yo para mí que hay como un movimiento espontáneo que evidentemente va en el sentido de que todo está integrado y ese movimiento vertical o esa vertical entra en conjunto con los demás y es espontáneo, y cuando eso se desgaja, pues que suele ser, o en nuestra época suele ser más vertical y más, eso es cultural, está desgajado de lo que es el espontáneo ese que se produce en el diálogo interior de todas las O6 que tenemos, ¿no? Y lo siento mucho si no me explico muy bien, pero bueno, es como, también creo que estamos en un espacio de eso, de reflexión y de seguridad, aunque no nos expresemos bien. Entonces yo digo, desde ese punto de vista, el yo vestido casi se podría equiparar al yo en el que predomina o invade, ocupa todo el espacio algo. ¿Y cuándo pasa eso? Pues seguramente eso, cuando hay una cosa muy vertical y muy más, porque activa la evolución eso, ¿no? Es lo que nos activa en realidad como seres humanos, ¿no? Como a nivel de humanidad, ¿no? Hay mucho de este tema. Y entonces el conflicto en realidad sería entre una necesidad vital de mantener la coordinación de la CBP, resolviendo esa TP excesiva que a nivel de humanidad surge, claro que surge de su espontáneo, del deseo de evolucionar, ¿no? Que es eso, de evolucionar el cerebro, ¿no? O eso, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que yo he llegado a la conclusión, aunque seguramente he puesto en palabras malas, pero sí que sale de mi interior, o sea, porque me han salido muchas cosas y yo creo que es lo más, esa confusión también es fruto de lo que yo tengo dentro, ¿no? O sea, que la conclusión sería que si hay una O6, o sea, si hay un yo vestido, este yo vestido es vertical y es más. Es lo que me ha salido. Y además, el yo espontáneo sería ese yo que puede manejar bien, claro, todo en realidad, ¿no? Toda ese, sin desgajar el yo cultural, ¿no? O sea, ese yo vestido, ¿no? Que es evidentemente espontáneo porque es nuestras ganas de vivir en sociedad y de avanzar, sea lo que sea eso. Y entonces nada, unos apuntes finales, esto es lo que me ha resultado más complicado llevar a lo interior, y unos apuntes finales serían como, bueno, pues a lo mejor si hay una ATP excesiva en más y en vertical, pues los recursos que propone Katsumi para relajar esa ATP irían pues como un recurso, o sea, ese recurso más pues relaja en menos, o sea, todas las actividades que sean para relajar esa tensión más, ¿no? Pues nos ayudarían en el relajamiento. El triple recurso, evidentemente que en el vertical sería lateral y rotatorio, serían los que vendrían a ayudar ahora en principio, en esta tensión muy fuerte que hay vertical que yo puedo observar ahora, vertical y más, o sea, lateral y rotatorio sobre todo. Y en cuanto al recurso medular sería pues como evidentemente el central, ¿no? Si fallan todos estos recursos, pues que a nivel de humanidad, ¿qué funciona, pues qué tipo de
de combinación o no sé, o qué tipo de movimientos serían, ¿no? Bueno, y un poco ha sido eso, que no sé si he podido expresar algo de lo que... Bueno, Vale. yo creo que en las intervenciones de María Cinta y de Rosa han aparecido grandes temas. El de María Cinta, lo simplifico, lo que ha dicho María Cinta, pero es cómo conjugar, cómo combinar, cómo hacer amigos el yo espontáneo o la mente espontánea y la mente vestida, ¿no? Y que ella plantea que es necesario para que no tienen por qué estar disgregados. Pero luego Rosa, dentro de esto, lo que está añadiendo es que ella percibe que en la humanidad actual el yo vestido sobre todo está incrementado en la OSI vertical más, y que eso es tan exagerado que produce una disgregación, un conflicto enorme a la persona y a la cultura, y ha propuesto recursos para poder compensar esta exageración de esta TP vertical más. Pues podéis hablar sobre los dos temas, da igual en el orden. Yo quería retroceder un poco en el espontáneo. Constanza, te pediré una cosa, no a ti, sino a todos los que hemos intervenido, a ver si la gente que no ha intervenido se anima a intervenir. Ángel, Luisa, Anabel, Vale. Sol, Francesco, Hiroki, Jordi. Bueno, yo solo quería agregar una palabra que nadie ha dicho y me gustaría que se expusiera en el yo espontáneo, que nunca se ha reconocido el ego del yo espontáneo. Y como no reconozcamos eso, no hay nada que coordinar. O sea, el precioso ego del yo espontáneo. No habláis y si no se conoce, ¿a dónde vamos? Ya está. Ángel, Luisa, ¿os animáis? ¿Qué provocó una Constanza? ¿Has visto cómo estoy de torcida? Muy bien. Es que estaba muy desanimada. Me encuentro aquí donde animarme un poco. Hiroki, ¿tú qué dices? Hiroki, estamos esperándote. A ver qué se nos va. Hiroki. Escucho. Que te esperamos. Tómate el tiempo. ¿Ves, Luis? ¿Para qué me cortas la palabra? Nadie habla. A ver. Pasa como Moderador. Que hablo mucho, pero cuando pueda, digo. Habla, hola, Maite. Que a raíz de lo que está explicando Rosa, cuando dice vertical y más, es un poco lo que yo he vivido algunos años, ¿no? El vestido es porque estás muy vertical y porque bla, bla, bla. Pero mi pareja muchas veces me dice que mi parte vestida es porque yo hago cosas sin contar con nadie. O sea, yo voy haciendo cosas y entonces arrastro a los que están conmigo o me dejan sola, pero yo no paro. Taca, taca, taca. Supongo que aquí también sería otra manera de no sé, de que lo vestido, de que mi madre cuando mirábamos la televisión decía, pero hacer media, hacer cosas, ¿cómo estás perdiendo el tiempo? O sea, era como, siempre había que aprovechar el tiempo y esto pues me ha quedado y voy haciendo cosas y entonces la gente que está a mi lado a veces, de repente yo ya no estoy porque ya me he ido lejos haciendo cosas. Yo pensaba que igual eso también sería algo vestido, ¿no? Algo que me ha impregnado.
Y es un poco para hacer el contrapunto de lo vertical más, no sé. En cambio, hay otra gente que lo vestido es no hacer y aguantar y aguantar. Y a mí esto me pone súper nerviosa a veces, ¿no? Bueno, no sé decir más. Que tienes mucha pila, Maite. ¿Tienes batería? Sí, debe de ser eso. De todas maneras, yo, bueno, o al menos el esfuerzo que hacía de reflexión era en cuanto a que era la propuesta de algo de, si podíamos entender algo de como humanidad, como una tensión predominante de la humanidad, no de casos concretos. Yo ahí hablaba de mí. Yo ahí puesto a imaginarme, me imaginaba que si eso existía, pues no sé, por ahí iba la cosa, ¿no? O yo, no sé, podía ver observar que la que predominaba más en la humanidad era eso, no sé, un poquillo, ¿no? Por ver. Sí, sí, cada vez nos disociamos más, vamos más para arriba. Bueno, pues yo quiero hacer unos apuntes. A ver. Así sueltos. Yo volvería a lo celular. Y entendiendo que lo espontáneo es como esa fuerza que se mueve hacia la vida y que crea la división celular, la formación del feto, posteriormente, bueno, pum, pum, nacimiento, niño, toda esta movida. De alguna manera, en esa fuerza espontánea, desde el primer momento, se tropieza con lo vestido, desde el primer momento. Lo llamamos instrucción, educación, aspectos culturales, lenguaje, la idiosincrasia de la región donde naces, o sea, se enfrenta con eso. De alguna manera convive con ello, ¿no? Y lo va asumiendo en medida de lo que es posible en su espontáneo. Ahora, cuando algo de eso guarda mayor distancia de lo que puede asimilar, por llamarlo así, pues ya se puede empezar a crear algún problema. Esto, un apunte. Buen apunte. Entonces yo empezaría por allí. O sea, realmente lo espontáneo y lo vestido se juntan enseguida. Ahora, la fuerza de lo espontáneo que lleva desde esa primera división celular a la formación, ¿no?, del feto, nacimiento, lo que bebé, niño, adolescencia, todo eso, claro, es muy grande porque es la fuerza también de la vida. ¿Cómo conviven? Pues como se puede, claro. Y ahí le doy la razón a Rosa, cuando lo vestido está como mucho más lejano a lo que puedes llegar, se crea conflicto. Esto nos puede pasar a nosotros. Cuando la cultura hace un salto e induce de manera magna la informática, muchos, como les coja, a qué edad, etcétera, se van a quedar analfabetos de ese uso. Han encontrado el tope. Puedes crear tu TP como que, en fin, no voy a poder tirar por allí, o relajarte y decir, esto ya no va conmigo y va con las nuevas generaciones. Bueno, son apuntes, ¿eh? Vale, pues yo me aprovecho de tu apunte, Ángel, y en relación con lo que has dicho y lo que ha dicho Rosa, ¿tú considerarías que ese movimiento espontáneo de la propia naturaleza humana, por tanto de la humanidad y de cualquier ser humano, en ese movimiento espontáneo, se incrementa en relación a las otras especies muchísimo la OSI o el movimiento vertical? Sí, allí lo que ha dicho Rosa lo veo, es clarísimo. Bueno, es que lo vivimos nosotros, ya lo estamos viviendo. Quiero decir, bien, sí, nos metemos con la informática, nos manejamos y tal, pero fíjate, los niños, es que ya te cogen el móvil y se manejan sin que nadie les diga, apretando. Luego, es que hasta algo de eso se debe transmitir después a otras generaciones. O sea, algo en algún punto se conjuga lo vestido y lo espontáneo en algún punto. Y algo se transmite. Perdón, ¿por qué hablamos de vertical y no de frontal, por ejemplo? Bueno, F, en realidad es F, ¿no? F, ¿no? F, porque hay ese movimiento además de adelante, ¿no?
Es el de la acción que decía hace un rato, ¿no? De hacer Sí. más cosas y de dispararse. Y cada vez más, y venga, y más objetivos y más movidas. Y yo creo que hace esa combinación, ¿no? Pero también podríamos hablar del lateral, porque cuando el lateral se suelta... Y del rotatorio, ¿no? y del central. Claro, y pues en la humanidad, el rotatorio de unido de cómo se está... sí. Mira qué peleas hay ahora. Efectivamente. Y el lateral, mira cómo ha aumentado la comunicación entre distintos, gracias además a Internet. Pero pueden ser recursos eso, como me lo había imaginado, de que vengan yo qué sé, no sé, como recursos secundarios para aliviar la tensión del vertical, no sé. O como tensión primera. Porque, por ejemplo, Ese recurso. No sé. La fuerza de cada OSEI está por sí misma allí. Si esa fuerza la vas agrupando, ¿no? Yo creo que... O sea que vamos a tener una OSEI colectiva, ¿no? Marta, ya no vamos a ser querías- individuos. Claro que hay OSEI colectiva, como la hay autonómica, ¿no? Ya lo estamos viendo. Pero cada vez más. Yo creo precisamente, a veces te da la sensación de que es muy complicado y encima es como si lo complicáramos nosotros, pero porque forma parte de nuestra naturaleza. Intentar, ya el niño desde pequeño ya quiere saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces es como que tenemos la suerte de que Katsumi ha creado un lenguaje, ¿no? Este lenguaje, o sea, sin lenguaje no hay pensamiento y sin pensamiento no hay reflexión, ¿no? Entonces, tenemos un lenguaje y el lenguaje es absolutamente todo, ese consciente, tanto el consciente espontáneo como el consciente vestido nacen de un no consciente celular. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Estamos de acuerdo. A partir de ahí, y de determinada etapa evolutiva, que es la lactancia, se va constituyendo por naturaleza humana esa necesidad de aprender que nos va diferenciando del resto de los animales. Entonces, si vamos observando esto, lo que sí que está claro es que la sociedad actual conlleva una, por tecnología, por aprendizaje, por lo que sea, una sobreexcitación. Yo no hablaría solo de vertical, de O6 en general, ¿vale? Que hacen que este consciente vestido se magnifique de tal manera que crea cada vez más una disgregación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en general? Más trastornos psiquiátricos, más cáncer, o sea, cada día hay más recursos para intervenir, por ejemplo, en el tema de enfermedades, pero cada vez hay más. Deberíamos quedarnos con eso. Entonces, empezar en lo sencillo y acabar en lo sencillo también. Y ahí Seitai tiene que poder decir, caray, esto no se ha observado en la sociedad, que significa que toda esta parte vestida, es decir, esa cabeza que pertenece a la CBP. ¿Qué dice Seitai? Podemos recuperar esa cabeza que pertenece a la CBP. Y cuando recuperamos eso, algo de esa disociación otra vez se conjuga y ya está. O sea, es que y necesitamos esto, por eso estamos aquí delante de un ordenador, que a mí me lo llegan a decir hace un tiempo que haríamos ahí con un ordenador y digo, sí, anda ya, ¿no? Ahora doy las gracias, forma parte, ¿no? de esa capacidad del ser humano de poder comunicarse de muchas maneras, ¿no? En ese sentido, porque si no es algo que va creciendo y observar dónde hemos llegado, la tecnología, simplemente estamos viendo que algo en ese sentido se va disgregando cada vez más. Y das las gracias. ¿Cómo? Yo no. Pues la Das las definición. gracias. Que no entendí. Das las gracias, dices, yo no. Yo no doy las ¿Doy las gracias. gracias? ¿A quién doy las gracias? Por esta informática que nos podemos comunicar así. Pues No, yo yo no doy las gracias. Es decir, yo si por ejemplo estoy trabajando con el ordenador, me doy cuenta de que estar una hora sentada así cuando mi trabajo es estar a la japonesa 8 horas, a mí me supone que me tengo que levantar y tengo que mover mi cadera y mi pelvis. O sea, evidentemente para mí estoy contenta de poderme comunicar con mis compañeros y hablar del tema, pero hay algo en mí
prefiere, en ese sentido, vamos, tenemos todo un bagaje en Seitai, ¿no? Que gracias a Dios nos facilita el poder conducir nuestra TPE, ¿no? Y a lo mejor pues no llegar a otros extremos, ¿no? Es encontrar ese vaivén, ¿no? Lo que no podemos decir ahora es hacer puñetas la tecnología y hacer puñetas... No, es que no va por ahí la cosa, ya m'enteneu, ¿no? Sí. Ah, vale. Pero yo creo que siempre hay un momento en que cuando algo se nos dispara, es como reconducir el tema y otra vez aquí. Es como otra vez aquí. Esto no lo entiendo, pues reconduzco y otra vez aquí. Y a partir de aquí volver a subir la escalera, sin cansarnos. No parecer que es como los padres que riñen a un niño y cuando acaba su discurso se sienten súper orgullosos de todo lo que han dicho tal desde su consciente vestido. En cambio, el niño le ha entrado por aquí y le ha salido por allá porque no ha llegado allí, ¿no? La riña, pues en ese sentido, ¿no? Sí, lo que pasa, Marta, es que como recurso, Kachugen y Yuki, obviamente, ante cualquier circunstancia lo tenemos, ¿no? Pero lo que planteaba Rosa era lo siguiente, y lo voy a formular de otra manera. Hay algún escrito de Kachumi que a mí me sorprendió, pero realmente es... Luis, habla más alto, por favor. Sí, os sube el volumen. Sí, que hay algún escrito de Kachumi que a mí me sorprendió, pero que realmente es así, no es que lo dijera, lo constató. La longevidad es mucho más elevada en la ciudad que en el campo. Claro. O sea, en casos particulares y excepcionales, ¿no? Claro. Y entonces él decía, esto es así porque el ser humano vertical es óseo y dominante y en la ciudad puede acceder a estímulos visuales, lecturas, libros, informática, etc. Vale. Entonces, es cierto que en la situación actual se han incrementado casos de cáncer, enfermedades mentales, asmas de todo tipo. Vale. Entonces, esto es por una tensión parcial excesiva, es obvio. Pero lo que planteaba Rosa es, se ha incrementado el cáncer, el no sé qué y el no sé cuánto, como recurso del ser humano para compensar, o como recurso para poder vivir una tensión parcial excesiva de la OSI vertical. La cuestión es, tensión parcial excesiva es cierto, cáncer, lo que sea, pero lo que planteaba Rosa, yo lo he entendido así, son recursos, las guerras, no sé qué, el cáncer, porque hay una tensión parcial excesiva, de acuerdo, pero proviene de este exceso de la OSI vertical que favorece la cultura y la era informática, que al mismo tiempo te permite más longevidad. ¿Por qué asocias la longevidad con vertical? Es que planteado así, es que... a ver, por un lado, evidentemente, la naturaleza del ser humano, ¿vale? Es erguirse, ¿no? Y facilitar esta potentísima actividad cerebral. De acuerdo. Pero Luis, por un lado, permite longevidad, pero el exceso de tensión vertical también produce esquizofrenia. O sea, y para mí, yo ahí no me atrevería a verbalizarlo así. Verbalizar que el cáncer es un recurso de... No. O sea, realmente el tema de cáncer, entendido como desde el punto de vista de TPE, precisamente es algo se rompe entre este eje medular de vertical y central, ¿vale? Otra cosa que nos podríamos plantear es ¿por qué aumenta el cáncer en la sociedad? Pero como recurso... Bueno, yo he utilizado la palabra recurso, pero quitar el término de recurso, como una respuesta. Eso sí, eso sí. ¿A qué? No me refería a recursos. Eso sí. La cuestión que planteaba Rosa es este incremento de cáncer, de enfermedades mentales, de asmas, yo creo que ella planteaba, proviene de ese uso excesivo propio de nuestra naturaleza, pero exagerado, la OSI vertical. Esta era la pregunta. No solo, yo creo que no solo, ¿eh? No. Bueno, yo no había llegado a la conclusión esa extrema, pero bueno, también... Y volviendo tienes mucho de razón ahí, seguro. Seguro que el tema FE
está muy presente en la sociedad actual, eso seguro, seguro. Pero yo lo pensaba tanto, bueno, primero porque supongo que es un espacio seguro y podemos reflexionar y equivocarnos o decir cosas que nos salgan desde lo espontáneo, porque justamente es este espacio de reflexión. Luego podríamos darle 1000 vueltas, ¿no? Y si tuviéramos, no sé, lo que sea. Pero yo más bien lo que planteaba es que, la semilla era el hecho ese de ver que el vestido salía de lo espontáneo, que decía María Cinta, que lo ha explicado mejor que yo, es que sale del espontáneo significa que es nuestro deseo el hecho de erguirnos, de evolucionar, de vestirnos culturalmente como humanidad. Y por eso nuestro cerebro, pues jolín, pues está súper encantado porque cada vez vamos más para allá. Pero claro, cada vez estamos más disociados de las otras funciones o recursos que tengamos, ¿no? Al margen de consciente e inconsciente, que yo creo que eso es un tema muy, muy difícil, bueno, o se puede abordar desde otros sitios. Pero yo lo pensaba más como eso, ¿no? Como la semilla era esa, no ver, o sea, que ¿por qué hay un yo vestido y un yo espontáneo cuando es un yo espontáneo siempre? Entonces pensaba, jopeta, ese yo vestido sale, o sea, para que yo pueda entenderlo, para que yo lo pueda como incorporar, ¿no? De esa disociación, ¿no? Y la disociación, en nuestro caso como humanidad, me parece que la he visto así, ¿no? Porque a veces me he imaginado otro tipo de tensión excesiva humana, ¿no? Pues por ejemplo, ver si tiene una tensión excesiva lateral, pues no. Yo la veo vertical en cuanto a motor también, de la misma, al margen de bueno y malo, que tampoco es eso, sino de como motor de evolución de eso, ese plano, ¿no? De FE, ¿no? Quizás sí, no vertical solo, sino FE, ¿no? Bueno, vamos a tener que acabar. Había pedido. Espera, vamos a tener que acabar la sesión. Os voy a dar la última palabra a todos y cerrará María Cinta. Perdón. Bueno, sí, yo quería... Espera, si alguien quiere antes que tú intervengas. No, es que había pedido hace un ratito ya. Bueno, pero como es la última intervención, porque hay que cerrar, si quieres, espérate un momento. Si alguien quiere hablar. Yo, pues ya, para ya dar paso último a María Cinta, yo solo digo, o diría que si hemos llegado aquí es por algo. Si el ser humano ha llegado a crear esa necesidad tecnológica y tal, es que realmente es brillante. O sea, ante todo decir que la naturaleza humana es brillante. Lo que sí reivindica o comentaba Katsumi es que dentro de eso recuperemos nuestra mente, nuestra cabeza, la CBP. Nada más. Bueno, yo como tenía que intervenir antes, quería decir eso. O sea, quería decir, por una parte, si somos humanos, es por el desarrollo de nuestra cabeza, ¿no? Para decirlo de manera simplificada. Pero a la vez, esta cabeza tiene que volver a la CBP, ¿no? Y aquí hay algo que se dispara, se separa, se cree que puede separarse, se va, pero tiene que coordinarse, ¿no? Tiene que volver a su naturaleza. Pero bueno, yo creo que ahora, por la hora que es, tenemos que tomar una decisión y mi intervención iba en este sentido. Mi intervención, yo quería hacer mirar el reloj y decir que ya pasamos casi 9 minutos de la hora que dijimos y creo que estaría bien que nos ajustáramos al horario y aunque ahora tengamos ganas de continuar, creo que deberíamos ya ir finalizando, porque una de las cosas que ahora tendríamos que hacer es decidir si continuamos con este tema o ya pensáis que podemos proponer otro tema para la próxima sesión, que será el 2 de julio. Será el 2 de julio porque el viernes antes es, al menos en Cataluña, es puente, porque el 24 es San Juan y el viernes, ¿no? Que pensamos que no sería un buen día. Entonces tendríamos que decidir si alguno de vosotros tiene un tema que dice, bueno, ese sería el tema que
que yo propondría para la próxima sesión que nos pongamos de acuerdo y tendría que buscar unos textos en la bibliografía de Katsumi, entonces nos los envía con unas preguntas que sean sugerentes para dinamizar el diálogo. No sé si en lugar de eso preferiríais continuar, pero en fin, esa es la pregunta. ¿Continuamos con este tema, esta tercera sesión, o cambiamos de tema? ¿Y el tema lo propone alguno de vosotros o ya lo pensaremos desde la organización? ¿Qué os parece? Yo continuaría con este, lo veo muy importante. Ahora que hemos hecho este recorrido y estos apuntes, lo dejamos a ver qué se asiente y a ver qué surge el 2 de julio. Por lo menos en la primera parte de la reunión del 2 de julio. Bueno, esta es otra solución salomónica, está bien. O sea, continuaríamos una parte con este tema e introduciríamos otro. Esta es tu propuesta, bueno. Yo puedo proponer otro para la segunda parte. Sí, puedes proponer. Vale, me gustaría hablar sobre el ego desde el punto de vista Seitai y el punto de vista occidental o de cualquier otra cultura. El ego, cómo se entiende en Seitai y cómo se entiende en otras culturas. Pero entonces tienes que buscar bibliografía, o sea, tienes que buscar en la bibliografía de Katsumi textos en los que él hable de esto, porque esta es la base de este seminario, ¿no? Vale, no habéis encontrado nada. Yo he encontrado poquito, pero he encontrado. Bueno, estupendo. Vale, pues entonces quedaríamos así, 2 de julio a las 7 y continuaríamos con el tema que hemos hablado del último tema, ¿no? De cómo combinar el yo espontáneo, juntarlo, hacerlo amigo, yo espontáneo, yo vestido, mente espontáneamente vestida, y cómo la cultura humana o el ser humano incrementa el lado sí vertical. Y luego aquí ya no hace falta, en todo caso, María Cinta, tú el próximo lo introduces, lo recuerdas el próximo viernes y ya seguimos hablando todos, y después el tema del ego desde el punto de vista de... Bueno, si quieren, ¿no? Porque no hay nadie que haya apoyado mi moción, o sea que no lo voy a poner yo sola. Yo la apoyo. Gracias, Ángel. Y entonces tú, Constanza, tendrás que buscar textos de Katsumi como base para poder hacer la reflexión. ¿Parece bien así? Vale. Sí. Vale. Pues recordad que haremos todo lo posible. La grabación que se está grabando, haremos lo posible, creo que funcionará para que esté en la web de la Fundación. Estará puesta. Si no... Y podréis mirarla directamente. Si no fuese posible, creo que sí, ya os lo enviaré. ¿Bien? No, sí estará. Ya veréis que en la página web ahora hay un espacio en actividades, como esta va a ser una actividad recurrente, ya tiene un espacio en que, bueno, hay una explicación pequeña, pero la estamos preparando. Y en más información o un enlace de este tipo, podréis ver las diferentes sesiones con sus grabaciones, los temas y los textos que se irán dando en cada sesión. Por si alguien en alguna sesión no puede estar, pues después puede recuperar. Bueno, y entonces yo creo que lo que se ha hablado ha sido muy enriquecedor. Obviamente hay muchas cosas que se han dicho, que algunas han tenido continuidad y otras no, pero yo creo que cuando vayan pasando unas horas a cada uno nos resonará lo que nos ha parecido más interesante y nos dará que pensar, que es de lo que se trata este seminario. Gracias a Katsumi Mamine. Un abrazo y un buen fin de semana. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Bye, bye. Bye. Abrazo. Sí. Adeu. Adeu, Elia. Adiós, cariños. Adeu, Elia. Chao, chao. Ciao. Adeu a tots. Adeu.